Aquí os enseño los diferentes pasos que seguimos con el modelo 3D. El primero de ellos es la geolocalización o la ubicación espacial de todas las imágenes que hemos tomado para generar esta nube de puntos dispersa. Después, esta nube de puntos dispersa se convierte en una nube de puntos densa que finalmente se transforma en una malla sólida a la que aplicamos una textura. Y este es el resultado final.